eh, que se llama de la misma manera, integrales de radiación y funciones potenciales auxiliares. Entonces, todo lo que les voy a mostrar el día de hoy está en el capítulo 3 del libro. Lo van a poder revisar ahí. Como les comenté, el libro es en inglés. Necesitan utilizar su traductor. Todo lo que les voy a mostrar aquí es una traducción básicamente de lo que vimos o de lo que está más bien en el libro. Entonces, nada más para que tomen nota de que lo que vamos a ver el día de hoy sale de este capítulo 3. Bueno. Entonces, básicamente, para encontrar las intensidades de campos radiados provenientes de una antena, existen básicamente dos métodos o dos procedimientos generales desarrollados hasta la fecha. Uno es el método directo a través de integrales de Green o algún otro tipo de integración con condiciones de frontera, que por supuesto la matemática es mucho más compleja, ¿no? Y el otro método es utilizar esto que se conoce como vectores potenciales auxiliares, ¿no? Que pareciera ser un camino un poco más largo, pero van a ver que de hecho es mucho más sencillo y es más fácil de aplicar. La matemática es más simple de desarrollar que si aplicamos el método directo. Bueno, el programa de estudio considera justamente este aspecto de los vectores potenciales por ser justamente una manera más simplificada de determinación de las intensidades de campo eléctrico E y magnético H. Y entonces, pues el libro nos dice que de forma global el procedimiento para el análisis de radiación es básicamente especificar las fuentes y con ellas calcular los campos radiados, ¿no? De forma general, este libro nos da esta figura, la figura 3.1, este diagrama de bloques de la figura 3.1 del libro, ¿vale? Lo voy a reproducir acá. Y básicamente nos dice lo siguiente. Dice que a partir de fuentes, ya sea de corriente eléctrica J o corriente magnética M, a partir de estas fuentes, se puede seguir dos caminos. Es decir, podemos seguir el camino 1, que es el más complicado, el más complejo. La matemática es más compleja, necesitamos considerar muchos aspectos como condiciones de frontera y nuevos métodos de integración como son las funciones de Green, entre otros métodos, para llegar a los campos radiados, ya sea E o H, eléctricos E o magnéticos H. Sin embargo, existe otro método, y esta es la ruta 2, ¿no? Y esta ruta 2 dice que utilicemos vectores potenciales auxiliares. Si bien pareciera ser que esta ruta 2 es un poco más larga porque requerimos hacer un proceso de integración y después un proceso de diferenciación, van a ver que es mucho más sencillo en términos matemáticos. Bueno. Y entonces dice, en la práctica es necesario introducir funciones auxiliares, voy a poner aquí, funciones auxiliares de vector potencial magnético A y vector potencial eléctrico F. Por supuesto, existen otras funciones similares, como son los vectores de Hertz. Sin embargo, las funciones potencial son cantidades puramente matemáticas. Estas cantidades, estos vectores potenciales auxiliares, A o F, son puras representaciones matemáticas que nos van a ayudar a encontrar las intensidades de campo eléctrico E o magnético H. Y entonces, básicamente, estas componentes, básicamente, nos indica lo siguiente. Estos vectores potenciales nos va a permitir, básicamente, simplificar la determinación de estos campos. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver justamente a continuación. Vamos a ver estos dos métodos de uso de estos vectores potenciales eléctricos
F y magnéticos A para encontrar campos radiados, ¿no? Lo que sí es que para cualquiera de los dos métodos va a ser importante arrancar justamente las fuentes, es decir, las fuentes de corriente eléctrica J o fuentes de corriente magnéticas M. Les comentaba la vez pasada, justamente, con el repaso de las ecuaciones de Maxwell, particularmente las del libro del Balanis, les mencionaba que de los dos postulados básicos de estas ecuaciones de Maxwell, que es el postulado de Faraday y Lenz, que es el rotacional de E, o en su defecto, el postulado de Ampère-Maxwell, que es este otro que estoy marcando ahí en el cuadro de color rojo, es decir, el rotacional de H. A partir de estas dos ecuaciones, de estos dos postulados, básicamente identificamos un conjunto de cosas importantes. Y lo más importante que les había mencionado en la clase previa es que identificamos fuentes de corriente magnéticas MI, ¿no? Estas MI, fuentes de densidad de corriente magnética de fuente, ¿no? Y les decía que estos términos de fuente se tenían que adicionar justamente a efecto de realizar el análisis de antenas. Y lo mismo va a ocurrir para la intensidad de campo magnético H. Incluimos este término conocido como JI, que es la densidad de corriente eléctrica de fuente. Estos dos términos que se adicionaron de las ecuaciones clásicas, de las ecuaciones de Maxwell, estos dos términos, básicamente ahora nos van a permitir realizar este análisis de los vectores potenciales magnéticos A o eléctricos F. Y vamos a ver cómo justamente a partir de estas dos densidades de corriente, ya sean magnéticas o eléctricas de fuente, podemos encontrar intensidades de campo eléctrico E o magnéticos H, justamente a partir de las fuentes. Bueno, entonces es importantísimo justamente recordar estos dos temas, ¿no? Estas dos ecuaciones. El postulado de Faraday-Lenz, que es este primero que lo estoy marcando, y el segundo, que es el de Ampère-Maxwell. Estos dos. Por supuesto, vamos a hacer uso de un par de ecuaciones que se llaman relaciones constitutivas. Estas relaciones constitutivas básicamente describen las propiedades de la materia con respecto a las fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿Qué son estas? Pues básicamente la relación entre las densidades de corriente eléctrica y densidades de corriente magnética, las D y las B, y la relacionan directamente con las propiedades, en este caso, del medio, es decir, la permitividad y la permeabilidad. Al hacer este producto punto con la intensidad de campo eléctrico para encontrar la densidad de flujo eléctrico, o el producto punto de la permeabilidad con la intensidad de campo magnético H para que nos dé la densidad de flujo magnético B. Y nos dice, en un medio anisotrópico, la permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética son tensores. En el vacío, que es un isótopo, la permitividad y la permeabilidad son constantes o tensores cuyos elementos diagonales son distintos de cero y tienen el mismo valor. ¿Cuál es ese valor? Pues estos valores que estamos viendo aquí, que son constantes universales. La permitividad del vacío, epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12, farad sobre metro, y la permeabilidad del vacío, 4 veces pi por 10 a la menos 7, Henry sobre metro. Estas dos constantes universales nos describen justamente un medio isotrópico, que es el del espacio libre. Y entonces dice, un medio isotrópico básicamente nos va a permitir lo siguiente, que D y E, es decir, la densidad de flujo eléctrico D y la intensidad de campo eléctrico E, sean colineales, una con otra. Y lo mismo va a ocurrir para los magnéticos, es decir, la densidad de flujo magnético B y la intensidad de campo magnético H también van a ser colineales, pero aquí la condición importantísima es esta, que sea un medio isotrópico.
Esta característica de los medios isotrópicos nos permiten tener estas relaciones constitutivas. Esta ecuación 2.6 y 2.7 que ven ahí. Y estas propiedades dieléctricas se relacionan con campo eléctrico, fuerza eléctrica, y los materiales dieléctricos con la permitividad relativa epsilon R mayor que 1 están construidos de subdominios que tienen las propiedades de los dipolos. Es decir, que cuando un campo eléctrico externo, los dipolos tienden a orientarse de tal manera que sus propios campos tienen un efecto de cancelación en el campo externo. Y lo mismo va a ocurrir con el magnético, va a tener el mismo efecto, pero en este caso para las muertes mayores que 1. Y por eso nos interesan sobre todo estos medios isotrópicos, es decir, los medios en que las ecuaciones siguientes son verdaderas. Y estas ecuaciones, que son básicamente estas relaciones constitutivas, donde B es igual a mu0 por mu R por H, y que D es igual a epsilon 0 por epsilon R por E, si esta condición es válida en este medio isotrópico, entonces vamos a poder hacer el siguiente análisis respecto de los vectores auxiliares. ¿Por qué? Vamos a ver justamente que en ambas ecuaciones tenemos este término. Les remarco lo siguiente. Este término, conocida como esta derivada parcial de B respecto de T, es conocida, voy a ponerlo ahí, esta es conocida como MD. ¿Quién es MD? Se conoce como la densidad de corriente magnética de desplazamiento. Esta densidad de corriente magnética de desplazamiento, así como voy a marcar ahora la otra, esta densidad que se le llama ID, esta densidad de corriente eléctrica de desplazamiento, estas dos densidades de corriente de desplazamiento, eléctrica o magnética, magnética M o eléctrica I, vamos a poder utilizar estas relaciones constitutivas. Voy a ir otra vez ¿a qué me refiero con relaciones constitutivas? Pues me refiero básicamente a estas ecuaciones, ¿no? Donde D es igual a epsilon por E y B es igual a mu por H. Voy a ponerlas acá. Y decimos que de estas relaciones constitutivas, D va a ser igual a epsilon por E. Y para el caso de B va a ser igual a mu por H. ¿Para qué queremos esto? Bueno, pues básicamente lo que queremos es que esta B, que se utiliza en esta ecuación que tenemos aquí, la podamos reemplazar. Y lo mismo en esta otra que tenemos aquí. Es decir, estas dos relaciones constitutivas las vamos a utilizar en estos dos postulados, el de Faraday-Lenz y el de Ampère-Maxwell, de tal manera que estas dos densidades de corriente eléctrica y magnética de desplazamiento, estas dos las vamos a reemplazar por su característica constitutiva, ¿no? Entonces, es importantísimo mencionar, es decir, estas dos que estoy marcando aquí, que nos marca el libro, ¿no? Esta corriente, densidad de corriente eléctrica de desplazamiento ID y la densidad de corriente magnética de desplazamiento MD, son importantísimas respecto de qué? De estas relaciones constitutivas, ¿no? Vamos a ver por qué. Principalmente están relacionadas justamente con lo siguiente. Al momento de tener una fuente de corriente eléctrica J, o a tener una corriente magnética M, vamos a utilizar ya sea un vector potencial eléctrico F o un vector potencial magnético A. ¿Cómo va a ser eso? Pues vamos a ver el análisis de cada uno de estos vectores potenciales. Porque a partir de estos vectores potenciales vamos a obtener las intensidades de campo eléctrico y magnético E y H. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo.
Entonces vamos a empezar con el vector potencial magnético A. Es decir, este que estoy pintando aquí en color verde, ¿no? Que es una función auxiliar, y vamos a empezar con esto. Esta función auxiliar vector potencial magnético A la vamos a utilizar junto con ¿quién? La vamos a utilizar junto, en este caso, con una fuente de corriente eléctrica J. Entonces aquí es importante hacer desde el principio esta aseveración. Cuando utilicemos fuentes de corriente eléctricas, es decir, las J, cuando utilizamos fuentes de corriente eléctrica J, siempre vamos a estar hablando del vector potencial magnético A. Y esto es importante mencionar porque desde las mismas ecuaciones de Maxwell veíamos que variaciones temporales de densidad de flujo magnético nos producen intensidades de campo eléctrico y viceversa. Variaciones de densidad de flujo eléctrico nos producen intensidades de campo magnético. Es decir, campo magnético nos produce campo eléctrico y campo eléctrico nos produce campo magnético. Entonces, vamos a tener un efecto similar aquí. Es decir, al utilizar fuentes de corriente eléctrica J, vamos a utilizar vectores auxiliares magnéticos, en este caso el vector auxiliar magnético A. ¿Y esto es por qué? Porque dice, dado que B es solenoidal, ¿no? Entonces quiere decir que la divergencia de B va a ser igual con 0. ¿Y qué nos referimos con que sea solenoidal? Pues básicamente que las líneas de campo magnético están describiendo trayectorias cerradas. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber un norte y un sur, y siempre se van a formar las líneas de campo magnético en círculos que van a estar yendo entre los polos, norte a sur, norte a sur, norte a sur, y siempre nos van a estar describiendo trayectorias cerradas. Entonces, la sumatoria de las líneas de campo que salen de una superficie cerrada respecto de las que entran, siempre va a ser 0. Y por eso se llama que son solenoidales, y por tanto, la divergencia de B va a ser igual a 0. Y esto también se puede representar de esta manera. Esta identidad de álgebra vectorial nos dice que la divergencia de un rotacional siempre va a ser 0. Y esta condición, justamente, si se acuerdan, este es uno de los postulados de Gauss, ¿no? Es el postulado Gauss magnético. Voy a regresar a las ecuaciones de Maxwell para que recordemos de qué estamos hablando. Estoy hablando de esto. Entonces dice, este postulado de Gauss magnético dice que las líneas de campo magnético forman una trayectoria cerrada que no tiene principio ni fin, y lo que nos están describiendo básicamente, justamente que las líneas de campo magnético siempre nos van a describir una línea cerrada que está describiendo cómo están fluyendo las líneas de campo magnético del polo norte al polo sur y viceversa. Vale. Eso es de manera diferencial las ecuaciones de Maxwell. En forma integral nos dice exactamente lo mismo, solamente que tenemos que interpretarlo un poco diferente. Y aquí nos dice que cualquier superficie cerrada, la densidad de flujo magnético es 0. Y eso es porque cuando sumamos las líneas que entran con las que salen, cuando hacemos ese balance de líneas de campo magnético que entran y salen sobre cualquier superficie cerrada, siempre nos va a dar 0. Entonces, eso se le conoce como solenoidal. Y este parámetro de solenoidal es importantísimo porque este nos va a permitir justamente utilizar esta identidad trigonométrica o esta identidad de álgebra vectorial. Y entonces nos dice dónde B es un vector arbitrario y se puede definir de esta manera. ¿Qué es esto? Pues esta es una relación constitutiva, como les comenté hace un rato, donde sabemos que esta densidad de flujo magnético B proveniente de un vector potencial magnético A va a ser igual al producto de la permeabilidad mu por H. Voy a regresarme a las ecuaciones de Maxwell. Y básicamente estoy hablando de esta relación constitutiva, ¿no? B es igual a mu por H. Y esta relación constitutiva, básicamente la vamos a reemplazar ¿a dónde? ¿A dónde? Pues
en este postulado, ¿no?, de Faraday-Lenz, básicamente. Vale. Regresamos. Y entonces, a partir de esta relación constitutiva, pues vamos a hacer un despeje. ¿Cuál es ese despeje? Vamos a despejar a la intensidad de campo magnético H proveniente del vector potencial magnético, y entonces nos va a quedar de esta manera. Y sabemos entonces de esa ecuación 3 que la intensidad de campo magnético A proveniente de este vector potencial auxiliar A, vector potencial magnético A, es igual a 1 sobre mu por, en este caso, rotacional de A siendo este vector potencial auxiliar eléctrico magnético A. Y entonces nos dice que el subíndice A indica que el campo es debido al potencial A, ¿no? Entonces, sustituyendo esta ecuación 3, estamos viendo aquí en el rotacional del campo eléctrico de Maxwell, pues nos va a quedar de esta manera. Y entonces llegamos a esta ecuación. Muy interesante y que quiero que observen. ¿Cuál es esta ecuación que vemos aquí? Esta ecuación que estamos viendo aquí es el rotacional de, y dice que es el rotacional del campo eléctrico de Maxwell. ¿Cuál es esta? Pues esta que les acabo de marcar justamente aquí. Y donde decíamos justamente que tenemos la derivada parcial de B respecto de T, y esa derivada parcial de B respecto de T la podíamos reemplazar por esta ecuación constitutiva, donde B es igual a mu por H. Vamos a ver cómo ocurre esto. Utilizando esta ecuación que vamos acá, la número 3, básicamente vamos a sustituir que mu por H va a ser igual también a esta ecuación, el rotacional de. Entonces ya tenemos dos rotacionales, el rotacional de la intensidad de campo eléctrico y el rotacional del vector potencial magnético A. Tenemos aquí dos rotacionales, el de E y el de A. ¿Qué es lo que nos queda? Pues vamos a agrupar términos. Agrupamos intensidad de campo eléctrico E y el vector potencial magnético A en un solo rotacional. Y eso lo igualamos con 0. Entonces, de esta identidad vectorial, sabemos que del rotacional de este operador nabla, de phi de E, sabemos que es 0. Es decir, esta es una identidad de álgebra vectorial que no hay discusión. Ya sabemos que esta es cierta para cualquier condición. Lo único que nos queda es utilizar esta expresión y reemplazarla justamente en la ecuación 6. ¿Para qué? Para llegar a esta ecuación 7. Bueno, y entonces decimos que la intensidad del campo eléctrico proveniente de un vector potencial magnético A más J omega vector potencial magnético A es igual al operador nabla de esta phi de E. ¿Quién es phi de E? Pues básicamente esta función phi de E es una escalar que representa el potencial eléctrico. Y entonces sabemos de esta ecuación 7, si la reacomodamos, que la intensidad del campo eléctrico está construida a partir de dos partes. Una, esta función escalar, phi de E, y el vector potencial auxiliar magnético. Bueno, ya empezamos a involucrar a esta función auxiliar A para encontrar la intensidad de campo eléctrico E. Voy a regresar al diagrama de flujo, nada más para que observen qué es lo que estamos haciendo. La idea es que a partir de esta J, ¿no?, realicemos un proceso de integración mediante un vector potencial, en este caso el A, para encontrar, ¿qué? Para encontrar intensidad de campo eléctrico E. Y es lo que estamos haciendo justamente. Hasta ahorita estamos únicamente representando o describiendo la intensidad de campo eléctrico E a partir de un vector potencial eléctrico A. Ahora vamos a ir un paso más para atrás. Ahora necesitamos involucrar a ese vector potencial magnético A
con la fuente, es decir, con la densidad de corriente eléctrica J. Vean cómo va a ocurrir eso. Entonces, de esta ecuación número 8, donde tenemos este vector potencial magnético A, pues ahora lo que queremos es desmenuzarlo. Necesitamos construirlo y encontrar una solución a esta ecuación. Y entonces dice, aplicando el rotacional a ambos lados de esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. Y entonces el rotacional del rotacional de la función potencial magnético A va a ser igual a esta ecuación. Y resulta que esto que tenemos aquí, básicamente, para un medio homogéneo la podemos reducir a esta ecuación que tenemos acá. Y esta resulta que es una de las ecuaciones de Maxwell. Esta que tenemos aquí. Donde el rotacional de H es una ecuación de Maxwell. ¿Cuál es esa? Bueno, vamos a regresar. Vamos ahora a utilizar el postulado de Ampère-Maxwell, donde el rotacional de H son las densidades de corrientes, ya sea la densidad de corriente eléctrica de fuente, la JI, más la densidad de corriente de conducción, JC, más la densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Entonces, vamos a utilizar ahora este otro postulado, el postulado de Ampère-Maxwell. Si se fijan, estamos utilizando las ecuaciones de Maxwell para encontrar una solución a las intensidades de campo eléctrico. Y como pueden ver, no es algo sencillo. Y aún así, esta es la manera sencilla de encontrar las intensidades de campo eléctrico. Entonces, a partir de esta ecuación de Maxwell, el postulado de Ampère-Maxwell, dice que está construido a partir de las densidades de corrientes de conducción y las de desplazamiento. Y esto que vemos aquí, este término que vemos aquí de la ecuación 10, pues resulta que es otra de las ecuaciones constitutivas. ¿Cuáles son esas ecuaciones constitutivas? Déjenme les muestro. Pues la otra ecuación constitutiva es esta que tenemos aquí, donde la densidad de flujo eléctrico D es igual a epsilon por E. Y entonces aquí tendría que ser D es igual a epsilon por E. Y si se fijan, esta parte justamente que estoy identificando aquí es la ecuación constitutiva para la densidad de flujo eléctrico D. Y esta otra parte que vemos aquí, J omega, básicamente sería la derivada parcial de D respecto de T. Y cuando vemos las ecuaciones de Maxwell, justamente veríamos justamente esto. Voy a mostrarles. Y me refiero justamente a esta ecuación, el postulado de Ampère-Maxwell. El rotacional de H es igual a la densidad de corriente de desplazamiento de flujo eléctrico, este término que tenemos aquí, más las corrientes conducidas, las J. Entonces, este postulado de Ampère-Maxwell lo estamos utilizando aquí en la ecuación 10. ¿Se fijan? Pero estamos utilizando esta relación constitutiva y la podemos utilizar porque estamos en un medio homogéneo y además isotrópico, es decir, el espacio libre, donde tenemos únicamente epsilon 0 y mu 0. Y entonces podemos reescribir esta ecuación 10 en la 11. Y decimos que mu por j más j omega epsilon por e es igual a esta ecuación. ¿Vale? Este término que estoy marcando aquí en color verde, pues resulta que es el que necesitamos acá en la ecuación 9, esta que tenemos acá. ¿No? Y entonces podemos igualar estos dos términos, ¿no? Y entonces sustituyendo 8 en 11, es decir, esta otra que teníamos acá, de la intensidad de campo eléctrico, 8 en esta 11, podemos escribir entonces esta otra ecuación 12. Esta ecuación 12 básicamente nos involucra ya al vector potencial magnético A con su escalar eléctrico E y las corrientes de conducción J.
Y eso lo estamos haciendo igual a esta variable, o a estas dos variables, donde incluimos el número de 1. Está acá. Y esta acá no es más que el producto de la frecuencia angular, omega 0, o la frecuencia angular, la frecuencia donde está radiando, en este caso el radiador, la mu y la epsilon. Y mu y epsilon, básicamente la mu 0 y la epsilon 0, en este caso del vacío, estas constantes universales. Y esto nos describe el número de 1. Bueno, entonces dice, dado que en 2 se definió el rotacional de A, vamos a ver todos. ¿Sí ven? Y esta es una relación constitutiva, y este es el rotacional de A. Pues entonces lo que queda, se puede ahora definir la divergencia de A, la cual es dependiente de su rotacional. Y entonces la divergencia de A básicamente es este producto. ¿Para qué necesitamos esto? Pues lo que nos interesa de esta ecuación que vemos aquí es este término. Esta ecuación o este término que vemos aquí, que antes ya lo habíamos identificado muy al principio, este término se conoce como función escalar, pi que representa un potencial eléctrico escalar arbitrario, el cual está en función de la posición. Y esto es importantísimo porque este potencial eléctrico escalar básicamente nos va a ayudar a que pues a encontrar, como lo menciona aquí la ecuación número 8, la intensidad de campo eléctrico. Vamos a ir más abajo. Resulta que al despejar esta phi, este potencial escalar, este escalar eléctrico, resulta que se le llama como condición de Lorentz. Y es importantísimo esto porque a partir de este escalar eléctrico, junto con el vector potencial magnético A, nos permite encontrar la intensidad de campo eléctrico E. Entonces esta condición de Lorentz, esta ecuación 13, nos describe justamente este escalar eléctrico a partir de ¿qué? Del vector potencial magnético A. Y entonces, al encontrar esta condición, podemos reemplazarla o sustituir 13 en 12. Si se fijan, ya teníamos aquí este término, que voy a estar marcando aquí, este de aquí, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar este escalar eléctrico, justamente que acabamos de encontrar de esta ecuación 13, la vamos a reemplazar aquí. ¿Para qué? Para encontrar la ecuación 14, y a su vez, lo que más nos interesa es la ecuación para encontrar la intensidad de campo eléctrico a partir del escalar eléctrico E y el vector potencial magnético A. Y entonces encontramos la siguiente ecuación. Esta ecuación 15 es importantísima, porque de esta ecuación 15, digamos, vamos a después a poder utilizarla como una ecuación básica para encontrar las intensidades de campo eléctrico producidas por las antenas. Y entonces nos dice que la intensidad de campo eléctrico va a estar en función de J omega A menos J, 1 sobre omega mu por epsilon, operador nabla, y la divergencia de A. Y entonces una vez que se conoce A, se puede conocer HA de 3 y E de A de 15. ¿Quién es 3? Voy a regresar. Es esta otra ecuación que viene de la ecuación constitutiva, ¿no? Entonces, si se fijan, tanto pueden encontrar la intensidad de campo eléctrico como la intensidad de campo magnético a partir del vector potencial magnético A. Ahora, hay varias condiciones que se tienen que cumplir para encontrar esto. Una de ellas es que en esa ecuación 10 se debe considerar que J tiende a 0 o es igual con 0, es decir, es un valor muy pequeño. Cuando veamos el ejercicio o el ejemplo de los dipolos infinitesimales, vamos a ver que la distribución o la densidad de corriente eléctrica que está fluyendo por una antena infinitesimal va a ser muy pequeña porque es un elemento diferencial, es decir, un elemento tan pequeño que tiende su valor a 0. Cuando le pongamos valores numéricos a estas ecuaciones de las antenas, vamos a ver que vamos a poner corrientes pequeñas del orden a la menos 6 microamperes.
nanoamperes o femtoamperes incluso, es decir, valores tan pequeños, pero que esos valores pequeños de corriente nos van a producir intensidades de campo eléctrico, ¿no? Estas E. Bueno, y la idea, bueno, pues es encontrar una solución para la ecuación no homogénea de Helmholtz, básicamente, es decir, la ecuación de onda, justamente, de los campos electromagnéticos, producidos por un elemento radiador, en este caso los amperes. Bueno, pues ya llegamos a esta ecuación 15, y esta ecuación 15 es importantísima. La voy a marcar aquí en color rosa para que la tengamos en mente, porque la vamos a comparar cuando veamos el análisis del vector potencial eléctrico F. Pues vamos a ver ese otro ejemplo, o ese otro desarrollo, perdón. Y entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar el vector potencial eléctrico F, pero ahora en este caso para una fuente de corriente magnética M. Voy a regresarme al diagrama de flujo. Y quiero que vean. Ahora la fuente es una fuente de corriente M en las ecuaciones de Magnet. Y ahora vamos a utilizar el vector potencial eléctrico F. Entonces, para fuentes magnéticas vamos a utilizar vectores potenciales eléctricos a efecto de encontrar intensidades de campo magnéticos H. Por supuesto, siguiendo la ruta 2, ¿no? Una integral, después una diferencial, un conjunto de diferenciales para encontrar los campos radiados. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando básicamente de este postulado de Faraday-Lenz, donde utilizamos fuentes magnéticas. En este caso, esta MI, básicamente es la densidad de corriente magnética de fuente. Y a eso nos referimos justamente con esta M. Y dice, aunque las corrientes magnéticas son físicamente irrealizables, surgen cuando se utilizan los teoremas de volumen de superficie. Y entonces dice que los campos que surgen por una corriente armónica en una región homogénea, esto quiere decir que J es igual con 0, pero las M son diferentes de 0. Y entonces se debe satisfacer lo siguiente, que la divergencia de la densidad de flujo eléctrico es igual con 0. Por lo que la intensidad de campo eléctrico E, proveniente de un vector potencial eléctrico F, puede ser expresado como el rotacional del vector de potencial F. Y si se fijan, esta ecuación 16 es muy similar a la que vimos anteriormente. Voy a mostrar. Solamente que acá utilizábamos esta otra ecuación, la ecuación 2 y la ecuación 3, y era una relación constitutiva, si se fijan, ¿no? Donde decíamos que B es igual a mu por H. De ahí despejábamos H y decíamos que H es 1 sobre mu por el rotacional de A. Bueno, va a ocurrir algo muy similar acá, solo que acá vamos a utilizar otra de las relaciones constitutivas. ¿Cuál es la otra relación constitutiva? Voy a escribirla aquí. D es igual a epsilon por E. Si de aquí despejamos E, entonces vamos a decir que E es igual a ¿quién? Vamos a decir que D es igual a D sobre A, epsilon. Y por eso básicamente estamos utilizando esta relación constitutiva. Algo muy similar a lo que hicimos acá. Solamente que en este caso estamos diciendo que esa relación constitutiva se va a hacer rotacional, pero en este caso de F. Voy a borrarlo, voy a ponerlo acá, para que lo vean más claro. Esto tendría que ser igual al rotacional de F. Entonces, al hacer esta relación constitutiva epsilon por E igual al rotacional de F, cuando despejamos E,
en automático este epsilon, en vez de estar multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que es igual a ¿quién? A 1 sobre epsilon, que está multiplicando al rotacional, pero en este caso de F, que es la ecuación 16 que estamos viendo ahí, solamente con un signo negativo. Bueno, entonces dice la cual, sustituyendo en el rotacional del campo magnético de Maxwell, obtenemos lo siguiente. ¿Qué significa eso? Pues tendremos que ir a la ecuación de campo magnético de Maxwell, es decir, en este caso estamos hablando del postulado de Ampère-Maxwell, que es este que tenemos aquí. Este postulado de Ampère-Maxwell dice que nos va a involucrar a ver, un segundo. Rotacional de H. Dice que vamos a invocar las corrientes y las densidades de flujo eléctrico. Bueno, entonces utilizando ese postulado magnético de Maxwell, nos decimos que el rotacional de H es igual a J omega epsilon por, ¿no? Es este que tenemos aquí, ¿no? Que es esta relación constitutiva. Y entonces de ahí tenemos que simplificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente incluir justamente a esta ecuación, este E de F, lo tenemos que reemplazar aquí. Y al reemplazarlo, básicamente se nos está yendo las dos permitividades, la epsilon y este epsilon se van, y lo único que nos queda son dos rotacionales, el rotacional de H y el rotacional de F. Y por eso, en esta ecuación 18 estamos simplificando y estamos agrupando los dos rotacionales, el rotacional de H de F y el rotacional de F, multiplicado por J omega. Y eso lo igualamos con 0. Ya habíamos visto una de las identidades vectoriales. ¿Cuál es esa identidad vectorial? La misma que habíamos visto para el caso del vector potencial magnético, donde básicamente vamos a involucrar, en este caso, ahora a una πdm, que representa el potencial magnético escalar arbitrario de la posición, de la cual es función de la posición. Y entonces este vector potencial eléctrico F, junto con este potencial magnético escalar arbitrario en función de la posición, nos van a permitir determinar que, pues, la intensidad de campo magnético H. Si se fijan, básicamente estamos haciendo un procedimiento muy similar para que fue esto que estábamos haciendo acá en la ecuación número 8. Utilizamos esta función escalar phi de E, que es el potencial eléctrico, escalar vectario, que es función de la posición, y el vector escalar, el vector potencial magnético. Entonces, esta ecuación 8, y en este caso la ecuación 19, pues digamos son análogas, solo que una es para campo eléctrico y la otra para campo magnético. Y en ambas se utilizan estos potenciales magnéticos y los vectores auxiliares A o F. Bueno, entonces, aplicando el rotacional de igual manera a ambos lados de esta ecuación 19, pues vamos a encontrar lo siguiente, que es esta ecuación número 20. Desde que la vemos está muy violenta, ¿no? Es decir, tenemos dobles rotacionales, un operador nabla a una divergencia, y se convierte en una ecuación bastante compleja. Sin embargo, de esta ecuación que vemos aquí, podemos utilizar la ecuación de Maxwell. Y esa es la gran ventaja de las ecuaciones de Maxwell, que nos permiten dar solución a algo tan complejo como esta ecuación número 20. Bueno, se nos está acabando el tiempo en esta sesión del MIT. Voy a dejar de presentarles aquí. Les voy a pedir que nos pasemos a la sala alterna para seguir con la explicación completa.